En este caso, para hacer, digamos, un refresh, repasar de que vieron que la clasificación en todo lo que tiene que ver Instituto Australiano del Deporte divide a los suplementos en categoría A, B, C y D, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar ahora de un suplemento de categoría A, como es la cafeína y la creatina, y un poco independientemente de datos teóricos y usos, y vieron las preguntas que yo les decía, el qué, el dónde, el cuándo y el cómo y el para qué, dar algunas pautas, ¿sí? O algo que transmitirles un poco de mi experiencia a la hora de aplicarlo en deportes de conjunto. También hacer una diferenciación que estábamos charlando, no solamente es cuando vos tenés la intervención nutricional o el preparado de la logística nutricional en un deporte de conjunto, donde vos tenés un equipo que generalmente intervenís, como recién estábamos hablando con el doctor, en donde vos lo tenés a la mañana, ¿sí? En donde vos le podés decir y controlar durante un ratito, hacerle algunas preguntas y decir cómo consumió o si respetó el protocolo del suplemento, o básicamente si lo tomó, si le cayó mal, si lo toleró, o si tiene algún efecto adverso, o si tuvo algún tipo de problema con respecto al suplemento. Lo mismo, ¿sí? Puede pasar si yo tengo que intervenir a un deportista individual. En este caso, al tenerlo en el consultorio y en el tratamiento 1 a 1, hay veces se pierde. ¿Por qué? Porque muchas veces la consulta nutricional es de mes a mes o cada 3 semanas. Entonces, en ese punto es muy importante porque a veces lo perdemos y cuando viene nuevamente a la consulta nutricional te sale como que cambió el entrenamiento, que se enfermó en el medio, que tuvo que suspender o cambiar su suplementación o su alimentación, o en el medio hice una interconsulta o se lesionó. Entonces, en esos casos, ¿sí? Es muy importante tener el control nutricional y también hago hincapié en el trabajo interdisciplinario. ¿Por qué el trabajo interdisciplinario? Porque muchas veces hablamos y tenemos contacto con el kinesiólogo, con el médico deportólogo, con el psicólogo o con todo el preparador físico que te manifiesta particularmente que el jugador o el deportista tuvo algún tipo de problema, o en el medio que se lesionó, o en el medio que le cayó mal. Y ni les digo si en el medio de todo esto hay un tipo de problema o una lesión o algún tipo de problema de rendimiento, es ver qué es lo responsable. Entonces viene y te dice, che, puede pasar que porque esté tomando esto o porque no comió o porque sí comió, o el contexto, como yo les decía antes, que no solamente es el uso de una suplementación, sino de una correcta alimentación, ¿sí? Entonces, vamos a empezar un poco con qué sabemos con la creatina, ¿sí? Sabemos perfectamente que la creatina es uno de los suplementos que más evidencia científica tiene, ¿sí? Al principio inclusive podemos ver bajo qué deporte, ¿sí? es probado, o particularmente inclusive cuando viene y te dice, mira, la verdad quiero tomar creatina. Cuando viene y te dice qué quiere tomar, no sabe ni para qué, ni con qué objetivo, ¿sí? Como un poco habíamos hablado en la charla anterior, desde el punto de vista del qué, del cómo, del cuándo, del dónde, e inclusive vamos a ver cuando termine la charla, volver a la primera filmina en donde qué sabemos sobre ese suplemento, sino también todo lo que interviene con respecto a la evidencia, a la aplicación y a la aplicación práctica, ¿sí? O sea, si me da resultado y no resultado, porque también hay que tener en cuenta el deportista. ¿Qué significa? ¿Es un deportista que va a poder tomar la suplementación? ¿Es un deportista que tiene su alimentación o su plan de nutrición adecuada? ¿Es un deportista que respeta su plan de entrenamiento? ¿Es un deportista que descansa, se nutre y se hidrata de forma correcta? ¿Es un deportista que particularmente tiene antecedentes, ¿sí? En la evaluación nutricional, por ejemplo, de lesiones a repetición y mi suplementación va a ir en detrimento de su rendimiento? ¿O que en el medio hizo algún tipo de situación
que vaya en detrimento de su rendimiento? Entonces, dentro de esos efectos sabemos que favorece la resíntesis de fosfocreatina, disminuye mucho la fatiga muscular, mejora el ejercicio de alta intensidad y su recuperación. También quiero mencionar que hay muchos estudios que vienen de vanguardia que están aplicados en la salud cardiovascular y la salud con respecto a la recuperación de lesiones y también con respecto a adultos mayores, con respecto a la pérdida de masa muscular, el aumento de la fuerza, el aumento de la masa muscular. Después inclusive vamos a ir viendo qué impacto tiene la toma de la creatina y mejora el funcionamiento del sistema ATP-fosfocreatina. Entonces, más allá de ser el suplemento más estudiado y donde mucho más tiene evidencia científica, también responder o también tener en cuenta que no es para todos y que hay deportistas que inclusive no responden muy bien a esa suplementación y hay otros que particularmente responden en forma efectiva inmediatamente. Y como les digo yo, hay veces se dificulta cuando tenemos que suplementar a un grupo, ¿sí? O a un equipo, ¿sí? de deportistas versus a un deportista individual. Generalmente yo abogo desde el punto de vista de que hay que tratar de ir de lo general a lo particular, o sea, tratar de que cada deportista tenga su suplementación individualizada, ¿sí? Entonces, con respecto a la línea de tiempo, porque ¿qué otra cosa pasa? Muchas veces tenemos la suplementación, pero no tenemos en cuenta, inclusive, que nosotros muchas veces, la nutricionista de equipo lo ve desayunar y almorzar, en el caso que en el club se puedan hacer esas dos comidas. En el caso que no, vos inclusive le preguntás, no desayunan o particularmente saltean, ¿sí? O viven muy lejos, por ejemplo, y tardan entre 1 y 2 horas en comer. O también no meriendan o particularmente cenan o cenan muy liviano, ¿sí? Y también la cuestión económica, no solamente en el tema de decidir de que tomen una suplementación o hacer un alimento de comodidad, sino también en esto de que sea efectiva, porque no termina de el primer objetivo que tengo, que es la comida primero, ¿sí? Que medianamente tenga un plan de alimentación adecuado, sino también el hecho de que esa suplementación sea adecuadamente elegida y que tenga el objetivo que quiero cumplir con respecto a esto. Entonces, estas aplicaciones tienen que ver con entrenamiento de la fuerza muscular, por eso es muy importante como nutricionista también, son las otras, tener contacto con el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que ver cómo entrena, cuántas veces por semana, con qué frecuencia, cuáles son sus intensidades. Entonces, muchas veces es hablar en este criterio de conocer cómo está entrenando este preparador físico, con qué objetivo, cuál es su mesociclo, cómo es su semana, y en ese sentido también inclusive tratar de aplicar un protocolo adecuado. Sprints en actividades de resistencia, ejercicios de alta intensidad, deportes de equipo en casos como, inclusive, como yo les decía, le puedo contar también las aplicaciones en deportes como, por ejemplo, puede pasar con el fútbol, como en el básquet, con el vóley, con equipos de conjunto, e inclusive después hacer la intervención individual. ¿Por qué me pasa eso? Porque después, inclusive, cuando les contemos desde la parte teórica que les estoy diciendo hasta la parte práctica, esta parte práctica que a veces dista mucho, ¿sí?, de lo que les estoy contando con respecto a las aplicaciones y la información que tenemos sobre ese suplemento. ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, bueno, bárbaro, intento hacer esto, pero en la práctica lamentablemente no se cumple mucho. ¿Por qué? Porque inclusive el deportista de conjunto está como muy dependiente de ese equipo de trabajo, el equipo que está detrás de ese equipo. Entonces es como un ida y vuelta, a veces se malacostumbran y están pendientes de, por ejemplo, ¿la tomaste? No. ¿Y por qué? Porque no me la diste. Pero uno se tiene que hacer como responsable con respecto a eso, que se empiecen a autogestionar, ¿sí? Enseñarles y educarles para que se autogestionen, pero no solamente por esto, sino también inclusive en su alimentación propiamente dicho, porque yo necesito también una base alimentaria adecuada para que el suplemento o el complemento, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay nutrientes que necesita en forma
aumentada y que pueda ser cubierto para cumplir mi objetivo. Recuperación de lesiones, sobre todo cuando hay que recuperar masa muscular. En este caso, yo les puedo, bueno, la expertise del fútbol también tiene que ver con lesiones, sobre todo que fueron después de cirugías, ¿sí? Entonces, generalmente el deportista en esa cirugía, en esa rehabilitación se trabaja cuerpo a cuerpo con el kinesiólogo. En donde, en esa parte, generalmente, ¿qué hacen? Viene el doctor y te dice, cirugía de ligamento, bueno, ¿qué pasó? Cuando empezamos a ver la cirugía, bueno, nos interesamos con el doctor, ¿qué tipo de cirugía? ¿Cómo lo va a abordar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Antes no, o sea, ahora quizás uno está como más puesto porque ve por el Instagram, por las redes, cómo es la cirugía, qué tipo de cirugía, cómo reemplazó, sobre todo en las lesiones que se repiten o que son típicas de un determinado deporte. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en el fútbol, que generalmente uno habla de rodilla, entonces, si ustedes ven, después de una rehabilitación, ese jugador termina la cirugía y se habla de rehabilitaciones activas. A partir de esa rehabilitación activa tiene un determinado tiempo. Entonces, trabajás con el kinesiólogo, que tiene un protocolo. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, empezamos nutricionista, protocolo de rehabilitación de lesiones. Entonces, en esa rehabilitación de lesiones, que a veces tenés 6 meses, empezás también con una hoja de ruta con la suplementación, la alimentación y el protocolo de monitoreo, que quizás tiene que ver con una antropometría, con determinadas mediciones, con la fluctuación de su parte psicológica, porque el psicólogo te dice, mira, la verdad no tiene mucha adherencia, está comiendo mucho, ¿sí? Porque no, o sea, yo sé que viene a la rehabilitación un rato a la mañana. Entonces, en esa mañana capaz que vos debés que a la tarde no hace lo que tiene que hacer, hay veces que hay subidas y hay bajadas, y también tiene parte desde el punto de vista de esa rehabilitación, como yo les estoy diciendo. Entonces, se empezó a ver que con la creatina, con un determinado protocolo, empezamos a ver que inclusive si algunos saben perfectamente, si alguien tiene la, ¿cómo se llama?, la experiencia, después de una cirugía de ligamento cruzado, las rodillas, la masa muscular parece como que es una pierna con respecto a la otra, ¿sí? El concepto. Entonces, en ese punto uno va viendo, ¿sí?, cómo va regenerando, resintetizando todo lo que tiene que ver con respecto a la masa muscular. Y empieza a hablar de fuerza, de resistencia, de movilidad, de un montón de factores, e inclusive con respecto a la suplementación con creatina. Bien, respiro. Protocolo de consumo, ¿sí? Dentro de los protocolos de consumo, por lo general, hablamos de las cargas, de una carga rápida y de una carga lenta, ¿sí? Por lo general, nosotros hablamos de la carga lenta porque es mucho más aplicable y, sin embargo, si no tenemos que dar como el primer protocolo, sí que no por estadística, sino por los grupos o por los tipos de estudios, se sabe que tienen igual resultado. Entonces, la carga rápida se hace en 4 tomas, divididas en 4 tomas por 5 días, generalmente habla de 20 gramos por día, y la carga lenta habla de 3 a 5 gramos, ¿sí? Hay bibliografía que habla de 20 días y hay otros que hablan entre 20 y 28 días durante un mes, ¿sí? Y la dosis de mantenimiento de 3 a 5 gramos por día, pre o post-entrenamiento, que eso también tuvo, digamos, sus cambios o sus falencias con respecto al tiempo, porque inclusive el timing en un momento dado es, ¿lo tomo pre, lo tomo post o lo tomo junto con las comidas? Entonces, en ese sentido también hay que ver en forma individual, ¿sí?, o el tipo de entrenamiento, o el tipo de trabajo, o el tipo de deporte, para ver cuál es el mejor protocolo, ¿sí? No solamente, digamos, en la etiqueta, que inclusive recién estábamos hablando, la lectura del etiquetado nutricional con respecto al tipo de suplemento. Porque hay veces que te dice, por ejemplo, tanta cantidad de un determinado nutriente por porción o por cada 100 gramos, o esta, que es muy importante, no solamente los 3 a 5 gramos, sino el 0,03 gramos por kilogramo día, que tiene que ver con el tipo de deporte, porque no es lo mismo la suplementación si le doy a una persona o una chica, por ejemplo, que pesa 50 kilos, que otra que pesa, un deportista varón, que pesa 70 o 90.
¿sí? Entonces, en ese sentido, uno individualiza mucho más, ¿sí? Bien, timing, tomarla con agua, con comida. Recién un poco hablábamos de un poco lo que pasa con respecto a la práctica. Vos le repetís, no dar nada por sentado. Vieron como dijo, bueno, yo di por sentado que le di el protocolo, si lo entendió, porque a veces te dicen ajá, ajá, y no entienden, y darlo por escrito, repetirlo, decirlo, bueno, vos sentís que la vas a poder aplicar, ¿sí? Vos creés que lo vas a poder cumplir, sos olvidadizo, te olvidás. Entonces, en ese punto, ahora inclusive tenemos, le decimos con el tema de que andan todo el día con el teléfono, bueno, ponete alertas, ¿sí? Que necesitas para tomar, así haces el control. Hacete notas, ¿sí? Notas de nutrición, sobre todo para que inclusive vean qué lo que consumen, para qué, con qué objetivos, inclusive con los objetivos que vienen a la consulta. Vieron que en la primera parte yo les había hablado de que muchas veces vienen a la consulta no a pedir un plan alimentario, sino quiero tomar tal cosa, ¿sí? Entonces, en ese punto, sobre todo porque por la regulación que yo les decía, que no tenemos tanto regulado, y otra de las cosas que no es un dato menor, sino cualquier cosa me dicen si existe, esto de, por ejemplo, cómo constatar que tomo lo que dice el paquete o el tarro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces vos tenés determinados warnings que analizás y metés, ¿sí? Con el código de barras, ¿sí? Hay determinadas aplicaciones que te dicen que si son adecuadas, si son inocuas, que no tienen contaminación cruzada, o particularmente tomo lo que dice el paquete. Entonces, en ese punto es importante poder trabajarlo. Tomarlo con agua o con comida, sobre todo en ese sentido, esto de educar desde el punto de vista de que pongan la cantidad de agua, lo batan, o sea, lo mezclen bien y lo tomen. Muchas veces hacen, no sé si les ha pasado, agarran el pote, mandan la cuchara en la boca y después se mandan el agua, ¿sí? Entonces, en ese punto también es cómo tienen que tomar las cosas. Parece que sí, es algo que sucede habitualmente, pero si vos eso no lo ves, es el entrenamiento invisible todo el tiempo, porque yo lo veo inclusive en nutrición. ¿Qué haces? ¿Lo ves jugar? ¿Lo ves competir? ¿O lo ves hidratarse en una pausa? ¿Sí? Que es más, hay veces que yo les digo, yo veo el partido o veo la competencia desde otro lugar. Yo estoy viendo cómo sale, si hizo este movimiento, si está cansado, si boquea, si se recupera, si toma Es más, tanto los médicos como los kinesiólogos están pendientes, bueno, no sé, se golpeó, cómo está, no sé, no vuelve o no se recupera. Todo eso tiene que ver con el alto rendimiento. No solamente eso, sino también la otra parte del capítulo, que son los tomadores de suplementos que son amateurs, que es lo que vemos en consultorio, en mi caso, que no es que tiene que ver con el doping, sino que tiene también que ver con la salud y la mejora del rendimiento deportivo. Porque cabe aclarar, pasa mucho en runners, muchas competencias que son de alto rendimiento, ¿sí? Pero que compiten para ello, no es que principalmente lo hacen en forma amateur. Bien, consumirla inmediatamente después de prepararla, pre o post entrenamiento o en las comidas. Muchas veces, la verdad, en deportes de conjunto que estamos en el club, generalmente lo damos post entrenamiento o hay veces que lo toman, vieron que hacen una activación, una entrada en calor, y en ese momento que hacen el cambio, muchas veces toman la creatina, sobre todo si está como en forma masiva la suplementación. Lo que sí es una lucha, o lo que es el trabajo de hormiga, o esto que yo les decía de la presencia de la nutricionista, que está más visible, que está más pendiente, en este sentido como para poder trabajarlo. Entonces, en ese punto, vos vas controlando a aquellas personas que tienen que tomar la suplementación. Hay veces que la pones, por ejemplo, en el vestuario, lo pones en cada uno, la suplementación en cada sitio donde se visten, donde tienen, ¿sí? Donde se sientan, por ejemplo. Eso también es una forma de poder hacer la suplementación en forma individual. Y en las comidas muchas veces se vieron que terminan de entrenar y ni bien terminan de entrenar, se les da la creatina. Entonces, básicamente lo que quizás tenés que ver el objetivo
o cómo impacta a nivel digestivo eso y el entrenamiento nutricional, como yo les decía, del el aparato digestivo, porque hay algunos que me dicen, mira, la verdad, al principio cuando la tomo no me cae tan bien o me da un poco de acidez. Bien, otras consideraciones, consumo con hidratos de carbono, bebida deportiva junto con la comida. Hay estudios que hablan de que si están consumidas con 50 gramos de hidratos de carbono tienen mejor impacto por la presencia de insulina. Aumento de peso durante la carga de creatina de a 1 a 2 kilogramos. Es cierto y se ve muchas veces y quizás viene y te dice, no, después del primer mes, viene y te dice, mira, aumenté 2 kilos de masa muscular. Ojo con eso, porque es un impacto o es uno de los primeros efectos colaterales, no adverso, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Como yo hablo del peso, del aumento de peso mentiroso, que hay veces se ve también en la creatina, ¿está? Entonces, se ve en la antropometría. Entonces, en ese punto hay que ir viendo, sobre todo cuando hay un impacto, viene y te dice, bueno, peso, no sé, 50, y viene aparece con 53 kilos, entonces, ¿qué estás tomando? Es más, hay veces que no te dicen lo que están tomando, y cuando hacen un pico de peso, vos decís, no, algo pasa acá, ¿sí? Ni les digo si toman otras cosas, ¿sí? Probar la tolerancia digestiva, porque algunos manifiestan intolerancia o malestar, acidez o reflujo, sobre todo, inclusive viendo la cantidad de líquido que toman con la creatina. Tener en cuenta que hay no responders, o sea que hay muchos que responden muy bien y hay otros que no tanto. Entonces, en ese sentido, eso hay que también tenerlo en cuenta. El trabajo, ¿qué me pasa? O sea, en el club quizás en el día a día está el kinesiólogo que le pregunta, mira, me pasa tal cosa, el doctor que le pregunta, hola, ¿cómo está? O ve qué pasa con respecto a la suplementación y el control antropométrico muchas veces, si nosotros, por ejemplo, en el club podemos a veces medir, de acuerdo a la competencia, una vez por mes, una vez cada 45 días, o en el medio después de un, no sé, de un lapso de de una semana larga, o principalmente controles individuales, ¿sí? Entonces sabemos, o por ejemplo que fue citado con la selección y vuelve, y entonces se lo cita o se lo ve, o quizás también interactuar cuando tenemos nutricionistas externos, ¿sí? Porque a veces no le damos la suplementación nosotros, pero sí se la da el nutricionista externo, entonces tenemos que unificar criterios con respecto a eso, ¿sí? El timing digesta, si va a ser pre, post, entrenamiento con las comidas. Algo importante que como es sintético es apto para vegetarianos, sobre todo por el aumento de la masa muscular, y el washout de 4 a 6 semanas. O sea, esto quiere decir que principalmente viene y te dice, bueno, ¿cuánto tiempo y efecto generalmente va a tener la creatina? Y esto se da entre mes y medio. Bien, volviendo y que va a estar presente también en la siguiente presentación de cafeína, vuelvo a lo mismo, o sea, la educación permanente no solamente en todo lo que tiene que ver la evidencia científica, ¿sí? Sobre todo en la aplicación, en el tipo de deporte, si es deporte de conjunto, es mucho más aplicable quizás en deportes individuales, ¿sí? ¿En qué estadio? ¿Sí? Si es precompetitivo, durante la competencia, postcompetencia. Un dato no menor, en fútbol nosotros se preparaba y se usaba generalmente en pretemporadas. Entonces vos, estando en el día a día, la nutricionista está en constante comunicación con el jugador porque está a las 24 horas, está todo el tiempo, entonces le puede preguntar qué impacto tuvo, ¿sí? Ni le digo en lesiones, ¿está? En lesiones yo la verdad fue donde mejor la pude aplicar y en donde mejor se pude verlo, digamos, decir, bueno, sí, la verdad, y mediante antropometría y cómo pudo hacer la recuperación, sobre todo en cirugías de ligamento cruzado. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Qué efectos tengo? Sobre todo el tema de muy importante la contaminación cruzada, ¿está? O sea, que esto no esté contaminado, que sea el monohidrato de creatina en este caso, ¿sí? La regulación, sobre todo me pasa, por ejemplo, si vos tenés un equipo donde tenés jugadores extranjeros, muchas veces vienen ya con una suplementación de afuera, o sea, porque se la compran afuera. Entonces ahí es cuestión de que tenés que ir viendo qué es lo que está tomando, cómo lo está tomando, interactuar con el médico todo el tiempo. Eso va a ser recontra importante desde el punto de vista de educarnos previamente, un ida y vuelta. A ver, Karina, ¿qué te parece? ¿Qué haces? Mirá, salió tal esto, este vino con tal cosa. Vienen y te dicen, mira, quiero tomar tal cosa. Bueno,
y empezás a ver si sos conservador o no conservador, y como yo les decía hace un rato, es más no necesariamente es mejor, ¿sí? Entonces en ese punto es no gastar o malgastar dinero, y en ese punto trabajar para el mejor impacto deportivo, ¿sí? Entonces, en cuanto al protocolo, como yo les decía, la cantidad que vamos a dar, qué tipo de protocolo vamos a seguir, inclusive que el jugador sepa perfectamente que tiene que tomarlas todos los días en un protocolo largo, porque hay veces te dicen, no, la tomé de lunes a viernes, hoy domingo no tomé, sobre todo si el fin de semana tiene que salir o hace algún otro tipo de actividad, porque hay veces que entrenan y el fin de semana compiten o no compiten o descansan. Entonces, eso es muy importante a la hora de la comunicación con el deportista, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lo va a tener? El tipo de costos, ustedes saben perfectamente. Bueno, acá ahora está el tema de lo nacional versus digamos, lo importado, y principalmente el hecho de poder analizar o tener la seguridad de que no está contaminado y que tengamos algún problema de doping. Adecuación al deporte y al deportista, no solamente si es aplicable o mejor utilizado en determinado deporte con respecto al deportista, por eso tenemos que hacer la educación individual y entrenar la ingesta.